Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Rodríguez y le vengo a hablar una pequeña charla sobre el contrato y las clasificaciones de los contratos. Primeramente tenemos aquí el contrato y el contrato romano. El contrato es un vínculo jurídico o un acuerdo que hacen dos personas, es decir, un vínculo jurídico que hacen dos personas o que hacen ambas partes al hacer un negocio. Como por ejemplo, cuando el contrato, podríamos decir, cuando yo voy a comprar algo en una empresa, ¿verdad? Yo hago un vínculo jurídico con esa empresa y hacemos un contrato para llegar a un acuerdo entre varias partes. O sea, es el acuerdo que tienen varias partes, ya puede ser una persona natural con persona natural, persona jurídica con persona jurídica o persona jurídica con persona natural. Se puede hacer un contrato y es para llegar al acuerdo a algo, para finiquitar un negocio. Ese es el contrato. Podemos observar que también el contrato romano son convenciones que están destinadas a producir obligaciones que han sido sancionadas y nombradas por el derecho civil. O sea, el contrato romano más que todo se titula por el derecho civil. O sea, son sanciones nombradas que la va a corregir el derecho civil. Ahora, en estos momentos, le voy a hablar y le voy a explicar una pequeña explicación sobre las clasificaciones de los contratos, ¿verdad? Los contratos se clasifican en cuatro partes, que serían verbales, los contratos verbales o verbis, literales o literis, innominados y consensuales. Los contratos verbales son aquellas perfecciones que se hacen, son aquellos contratos que se hacen verbalmente, o sea, por la boca, o sea, cuando tú llegas a un acuerdo con una persona verbalmente y das tu palabra. Los contratos literales se concluirán mediante inscripciones. Los innominados son convenciones silamácticas que se perfeccionan cuando una de las partes han cumplido una obligación. Este contrato que el innominado, ¿verdad?, se perfecciona cuando una de las partes ya cumplió su obligación. Un ejemplo, yo hago, como expliqué la primera parte cuando expliqué qué es el contrato, en innominados quiere decir cuando yo hago un negocio, ¿verdad?, y quedo de acuerdo con una empresa. Un ejemplo, una empresa de bolsa que voy a comprar una mercancía y yo luego crear un contrato, ¿verdad? La regla de la empresa es depositar antes. Ya yo tuve mi obligación de depositar, o sea, cumplir con mi obligación y para que ellos puedan ceder y darme la mercancía. El consensual son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento de las partes, ¿verdad? Los contratos consensuales es cuando se llega a acuerdo entre ambas partes. Clasificación de los contratos. Atendiendo el desarrollo histórico, en esta clasificación podemos observar los contratos formales y los contratos no formales. Los contratos formales son aquellos contratos que requerirán el cumplimiento de cierta formalidad, como por ejemplo los verbis y los literis. Esto quiere decir que los contratos formales es aquel contrato cuando se redacta un documento, cuando plasmamos unas ciertas palabras en los documentos para llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y los contratos no formales no requieren formalidad, ejemplo, los consensuales o los reales. Los contratos no formales son aquellos contratos que no requieren la formalidad, como lo dije allí. Esto quiere decir que, o sea, podemos llegar a un acuerdo entre dos personas naturales sin tener formalidad en la parte del contrato. La clasificación del contrato. El iuris civilis y iuris gentium. El iuris civilis solo pueden confluirse entre ciudadanos romanos. Esto quiere decir que en la clasificación de los contratos por origen, el iuris civilis nada más se hace por ciudadanos romanos. Por la parte de la ciudadanía en Roma no pueden meterse otros ciudadanos. El ius gentium entre extranjeros, se puede hacer contratos entre extranjeros. O sea, hay como que en estos contratos hay diversas diferencias, pues, o sea, como se dice. El ius civilis es nada más contrato
con las personas del Estado de Roma y el ius gentium con las personas extranjeras pueden hacer contratos. Aplicación de los contratos. En esta parte estamos hablando según el efecto, ¿verdad? Según el efecto unilaterales y bilaterales. El segundo efecto, los unilaterales. Según nazcan obligaciones para una de las partes, por ejemplo, el mutuo. En las partes unilaterales quiere decir que nazcan las obligaciones para una de las partes para que se pueda dar el contrato. Y las bilaterales engendraban obligaciones para ambas partes, como por ejemplo la compraventa. Ok, vamos a explicarle esto aquí. Según el efecto está unilaterales y bilaterales. En unilaterales es que se generan las obligaciones para una parte, la palabra lo dice una, unilateral, y bilaterales cuando se generan obligaciones para las dos partes. ¿Okay? En la bilateral se puede hacer la compraventa de un vehículo o la compraventa de cualquier cosa. Según los poderes de apreciación, el contrato de buena fe y derecho de escrito. El contrato de buena fe es la misión del juez, decidir con un sencillo sí o no sobre la existencia o inexistencia desde el punto de vista jurídico de la presentación del actor de la fórmula. El contrato de buena fe requiere aquella persona que quiera hacer el contrato, la palabra lo dice, con buena fe, cuando quiere que cuando quiere que el negocio salga bien, pues, algo de buena fe. Y el derecho estrictivo, esto quiere decir, el juez debe valorar particulares, circunstancias del caso, teniendo en cuenta aquello que es dable exigir entre personas justas y leales. El juez tiene en cuenta la equidad para el caso concreto. En el derecho estricto, se puede decir cuando el contrato, el juez tiene la parte estricta de decidir entre las partes. Ahora, según su naturaleza, ¿verdad? Están los contratos gratuitos y los onerosos, ¿verdad? En los contratos gratuitos podemos decir y podemos verificar según que dieran a uno de los otorgantes alguna ventaja no contraprestada como el mutuo cuando las partes lo hicieran, ¿verdad? Y el contrato oneroso podemos aclarar que sacrificio o desembolso recíproco, por ejemplo la compraventa. O sea, el contrato oneroso es la persona que, un contrato compraventa, cuando tú eres, oneroso, que eres honesto, pues, como decir así, pero eres algo como honesto y das un contrato legal, pues. Según la relación de dependencia, están los contratos principales y accesorios. En los contratos principales que tenemos aquí, existían por el mismo desempeñado una función propia. En los principales son aquellos contratos que se desempeñan en una función propia, tienen su función para desempeñar algún requisito en la parte de su negocio, en la parte que vayan a hacer en la parte del contrato. Y en accesorio, ¿verdad? Para exigirlas necesitaba de un principal. Porque cuando tú ibas a hacer un contrato, tú tenías que dar ciertos requisitos, plasmar ciertos requisitos, y tú para exigir algo de ese contrato, para que se cumpla, necesitaba un principal, una persona principal que tuviera un cargo de ese contrato. Como seguimos aquí en la última parte de los contratos, por ejemplo, la clasificación exacta. Están contratos dominados y indominados, ¿verdad? Los contratos dominados, la ley ha dado nombre y denominación. Esto quiere decir aquellos contratos que la ley ha otorgado un nombre.
una denominación específica y se tendrá que decir los pasos específicos para que el contrato se cumpla como tiene que ser, como la parte, o sea, para seguir los pasos del derecho pues, reglamentario. Y los contratos indominados no tienen denominación, ¿verdad? Para dar una pequeña, esto fue toda mi exposición, espero que hayan aprendido un poco sobre la parte de los contratos y para dar una pequeña explicación, o sea, para dar una conclusión al final sobre los contratos, de la vida cotidiana, podríamos llamarlo. Cónchale, el contrato es algo muy importante en tu vida, en el sentido de que si tú eres comerciante o algunos de tus familias han sido comerciantes o son comerciantes, podrás explicarle los pasos que se tienen que seguir debidamente a los contratos, podrás explicarle todos los tipos de contratos, como decimos allí en la segunda lámina. Es algo que tienes que seguir cotidianamente si tú vas a hacer negocio con un amigo, si tú vas a hacer negocio con una empresa, o sea, persona natural o persona jurídica, en todo caso, para que ese contrato tenga algo especial, o sea, como que algo especial sería para que se cumplan las leyes, para que lleguemos a los acuerdos, un acuerdo entre ambas partes y pueda seguir haciendo los negocios firmemente en nombre de la ley. Para que también el contrato también es muy importante para que tenga un respaldo a la hora de reclamar algo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la exposición, esta pequeña dinámica. O sea, que hicimos aquí explicarle lo que es la parte del contrato. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Le hablo a Jesús Rodríguez.